Un acuerdo, 2 bloques, más comercio. ¿Qué puede hacer tu empresa para lograr exportar a Europa? ¿Conocés las oportunidades del Acuerdo Unión Europea-Mercosur para tu empresa? Inspírame UE. Es un programa de información y capacitación para que las MIPYMES uruguayas puedan aprovechar al máximo las oportunidades del Acuerdo Unión Europea y Mercosur. Al mismo tiempo, contribuye a la creación de empleo y a la mejora en la competitividad de empresas con perspectiva de género, facilitando el empoderamiento de las mujeres y jóvenes. Inspírame UE está dirigido a MIPYMES de todo el país, con énfasis en las lideradas por mujeres y jóvenes. MIPYMES de sectores de actividad, claves o sensibles en cuanto a las nuevas reglas de cooperación que establece el Acuerdo Unión Europea-Mercosur. El programa tendrá una duración de 30 meses. Talleres de capacitación en todo el país, asistencia técnica, foros nacionales de inversión. A lo largo del proyecto se desarrollarán 10 talleres por parte de la Cámara de Comercio y 18 de la Eurocámara. Se llevarán a cabo 2 foros en el país con la participación de expertos del exterior y de las empresas. Financian Unión Europea con aportes de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay y la Eurocámara Uruguay. Conoce nuevas oportunidades para tu negocio. Inspírame UE, conectando mercados, personas y culturas. Muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos hoy y bienvenidos a este primer taller del ciclo de talleres para MIPYMES sobre Unión Europea, Comercio Exterior y Acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. En el taller de hoy abordaremos la Unión Europea y el comercio, pudiendo conocer más sobre la Unión Europea y su política comercial y cómo desarrolla su comercio con terceros países, así como descubrir cuáles son las ventajas y oportunidades que tiene el comercio con la Unión Europea. Pero antes de nada me gustaría recordarles a todos que está habilitado un chat en el que desde ya les pedimos que hagan cualquier pregunta o consulta que tengan y que puedan ir surgiendo a lo largo de las diferentes presentaciones. En primer lugar, me gustaría darle la palabra al contador Luis Martínez, presidente de la Eurocámara en Uruguay, que nos va a contar más sobre el proyecto Inspírame UE. Muy buenos días a todos. Gracias, Carlos. Un saludo a Damián y a Felipe, mis compañeros en esta presentación del día de hoy. Un gran saludo a todo el interior del país, en particular a todos mis amigos del interior. Como presidente de Eurocámara en Uruguay, quiero darles a todos una muy calurosa bienvenida a este nuestro primer taller del proyecto Inspírame UE. Muy feliz por comenzar a concretar la fase de talleres de este proyecto a cargo de nuestra Eurocámara y que busca informar y formar con respecto al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea a MIPYMES, principalmente aquellas que son del interior, lideradas por mujeres, jóvenes y emprendedores. Ese es nuestro foco. Ojalá sea un gran aporte para todos ustedes. Quiero mencionar 2 cosas. Destacar y agradecer a la Unión Europea por esta iniciativa y por habernos elegido para llevarla adelante. Y también a la Cámara de Comercio y Servicios por todo el apoyo que hemos recibido en este trabajo en conjunto que hemos estado realizando por casi un año. También quiero contarles sobre nuestra Eurocámara, que tengo el honor de presidir como presidente de la Cámara Francesa. Somos la cámara que une a las cámaras binacionales entre Uruguay y los países miembros de la Unión Europea, conformado por las siguientes cámaras: Francia, Alemania, países nórdicos, quienes integramos la comisión directiva, y también las cámaras portuguesa, polaca, española, italiana, griega y checa. Una asociación de cámaras que reúne a más de 700 socios que integran estas cámaras. Somos un referente y nexo en los negocios, en las inversiones, en el comercio y en los aspectos empresariales entre el Uruguay y la Unión Europea. Por eso, muy contentos de haber sido convocados por la Unión Europea para llevar adelante este proyecto en conjunto con la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay. Para terminar, quiero hacer referencia a 2 deseos. El primero es que el acuerdo entre el Mercosur, Uruguay, nuestro país, y la Unión Europea sea una realidad en el muy corto plazo. Sabemos que es el deseo y la intención de nuestro gobierno y que es uno de los puntos prioritarios del mismo. También quiero, segundo deseo,
que este proyecto, sus talleres, foros y otras actividades que estamos emprendiendo concretamente, comenzando a ejecutar a partir del día de hoy, sean muy exitosos y sean realmente útiles y les sirvan mucho a toda la gente de nuestro país que quiere emprender, que está emprendiendo, que está iniciando, y en general a todos quienes tienen empresas y están interesados en el comercio con la Unión Europea y en todo lo que pueda ocurrir en la concreción y la firma y la ratificación de este acuerdo entre el Mercosur, nuestro país, y la Unión Europea. Muchas gracias a todos. Adelante, Carlos, gracias. Muchas gracias, Luis, por tus palabras, por presentar a la Eurocámara y a este proyecto que estamos implementando junto a la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay con el apoyo de la Unión Europea. A mí me gustaría, previo a darle la palabra al resto de speakers, hacer una breve presentación sobre la Unión Europea y su mercado único, que nos va a permitir conocer mejor su funcionamiento y cuáles son las principales características de estos. Creo que cuando hablamos de Unión Europea, aunque todos hemos escuchado más o menos, la primera pregunta que nos surge es ¿qué es la Unión Europea? Y bueno, muchas veces se dice que una imagen vale más que palabras, así que aquí me gustaría presentarles a lo que es visual y geográficamente la Unión Europea, que es una unión de 27 estados europeos que comparten unos intereses, valores y compromisos todos juntos. De todas formas, si desarrollamos un poco más este concepto, vemos que la Unión Europea es una unión económica y política única en el mundo, en la que, conformada, como comentábamos, por 27 países europeos, y en la que, si bien los países que la integran mantienen su independencia y soberanía, han tomado la decisión de ceder parte de sus competencias a esta asociación para que en áreas de interés común pueda tomar ciertas decisiones. Esta cesión de competencias lo que ha permitido es favorecer la coordinación y la colaboración entre los diferentes países, permitiendo un mayor crecimiento, desarrollo y prosperidad de estos. Asimismo, los Estados miembros han podido diseñar unos objetivos comunes y comparten unos valores que son sobre los que se fundamenta esta unión. Los valores de pluralismo, no discriminación, tolerancia, justicia, solidaridad e igualdad están presentes en todas las acciones y las estrategias, tanto de la Unión Europea como de sus Estados miembros, bien sea internamente como cuando se muestran hacia terceros países. Para conocer un poco más de la Unión Europea es importante presentar a quienes forman parte de ella. Actualmente está conformada por aproximadamente unos 446 millones de personas, con lo que es un bloque muy importante. Y una característica que se puede observar en esa gráfica es la diversidad en el reparto de esta población dentro de los diferentes países que conforman la Unión Europea. Y para mí creo que debemos quedarnos con esta palabra, diversidad, porque es clave en la Unión Europea, derivada por su propia Constitución. Esta diversidad se puede observar tanto en aspectos demográficos como en aspectos políticos, como en aspectos económicos, que son los que vamos a cubrir ahora. Nos encontramos con un mercado europeo, un mercado muy diverso, en el que están presentes países que integran las listas de los países más ricos del mundo, como puede ser el caso de Luxemburgo, junto con países cuyo PBI per cápita es mucho más inferior. Tomamos como ejemplo el caso de Bulgaria. De modo que el poder adquisitivo presente en la Unión Europea es muy variable. Asimismo, tenemos un mercado con una gran multiculturalidad que se muestra en la necesidad que demandan de productos y servicios, y ello ha permitido que haya una amplia variedad de productos disponibles en el mercado de la Unión Europea para responder a todas estas necesidades. No obstante, a pesar de toda esta diversidad que comentábamos, la Unión Europea ha permitido crear una identidad
y que nos permite mostrar ciertas características de cuál es el perfil del consumidor europeo. El consumidor europeo es una persona que busca calidad en los productos, se mueve buscando altos estándares de seguridad y de calidad, y debido a esa amplia variedad de productos que tienen disponibles, nos encontramos con que el precio no siempre es el factor determinante en sus decisiones de compras. Asimismo, es un consumidor que busca en estos productos y servicios algo más, un valor agregado, como puede ser que este producto forme parte de comercio justo o que sea responsable con el medio ambiente o con la sostenibilidad. Y por último, otra característica que me gustaría mencionar sobre el consumidor europeo es que está muy acostumbrado al uso de nuevas tecnologías en todos los ámbitos de su vida, y también en uno de ellos es en las compras. Para hablar de mercado, consumidores y demás, algo muy importante es hablar de el euro, la moneda que se comparte en la Unión, en la gran mayoría de los países de la Unión Europea. Actualmente el euro está presente en 19 de los 27 países de la Unión Europea, y únicamente 8 de ellos no lo utilizan, bien sea porque aún no han cumplido los requisitos que se exigen para ello, o bien sea porque, habiendo cumplido con esos requisitos, han preferido no adoptar la moneda. De modo que en ese mapa podemos observar las 8 monedas con las que el euro convive dentro de la Unión Europea. Pero, ¿qué podemos comentar sobre el euro? Como decíamos, está presente en 19 países de la Unión Europea y entró en vigor en 2002, y desde entonces se ha posicionado como una de las principales monedas a nivel mundial. De hecho, está considerada como la segunda moneda más importante por detrás del dólar estadounidense, y actualmente está aproximadamente utilizada por unos 340 millones de personas, de modo que tiene una gran importancia. El euro ha permitido mantener una estabilidad tanto a nivel económico y financiero, tanto en la Unión Europea como en sus Estados miembros, y todo ello ha favorecido el crecimiento, el empleo y las inversiones dentro del bloque. De hecho, está considerado como uno de los mayores logros de la Unión Europea. En cualquier caso, si hablamos de logros, lo más importante es hablar del mercado único, que este sí es un gran logro de la Unión Europea. El mercado único abarca el territorio de los Estados miembros y supone la libre circulación de bienes, servicios, personas y capital. En este caso, en vez de existir 27 mercados, como podría ser el caso, se trata de un mercado que funciona como uno solo, como si de un único país se tratase. De modo que permite que los bienes, los servicios, las personas y capital se muevan sin ningún tipo de barreras y de obstáculos dentro de lo que es la Unión Europea. Este mercado único ha permitido un amplio crecimiento económico tanto de la Unión como de sus países miembros, y de hecho ha mantenido ese crecimiento de forma constante, alcanzando en 2019 aproximadamente la cifra de un PBI de 16 billones de euros. Geográficamente, el mercado único abarca no solo a los estados que forman parte de la Unión Europea, sino que también amplía a los 4 países que conforman EFTA, son Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein, y actualmente son aproximadamente unos 450 millones de consumidores y un mercado que abarca unos 23 millones de pymes, con lo que son un tipo de empresas muy importantes para este mercado. Se trata del mayor mercado unido del mundo, con unas reglas muy claras y transparentes, y que ha fomentado el crecimiento del empleo y de las oportunidades para empresas y para las personas. El mercado único permite que los consumidores tengan a su disposición una amplia variedad de productos sin la existencia de límites geográficos, y para las empresas la posibilidad de integrarse en diversas cadenas de valor con empresas de otros países, tener acceso a muchos más proveedores, muchos más consumidores, y todo esto permitiendo obtener insumos de mayor calidad y a menor precio. De hecho,
una de las características clave del mercado único es lo que se denomina espacio Schengen, que es que fomenta lo que es la libertad de circulación de las personas al no existir ningún tipo de control de aduanero o policial en todas esas fronteras, y es algo que se ve claramente si uno viaja a la Unión Europea. Esto permite que cualquier persona pueda comprar, vivir, trabajar o incluso jubilarse en otro estado perteneciente a la Unión Europea, y de hecho se estima que aproximadamente unos 17 millones de personas viven en un país diferente al suyo dentro de la Unión Europea. El mercado único también ha sido clave para lo que es el comercio. La Unión Europea es la primera potencia comercial del mundo. Diariamente importa y exporta bienes y servicios por valores de miles de millones de euros, y es el primer socio comercial de múltiples países y bloques en el mundo, como es el caso del Mercosur. De hecho, el comercio de la Unión Europea representa el 16% del comercio mundial, y también está considerado el primer inversor a nivel mundial y el primer recipiente de inversiones. Si traducimos a cifras todo esto que comentábamos ahora, nos encontramos con que para la Unión Europea el comercio con terceros países representa el 35% de su PBI, y luego la inversión que se lleva a cabo en la Unión Europea representa el 40% del PBI. Todo esto tiene un gran impacto en lo que son los empleos y el crecimiento del empleo, dependiendo mucho del comercio. Y esta posición que tiene la Unión Europea a nivel comercial ha sido apostando por el libre comercio. La Unión Europea es una de las economías más abiertas del mundo. De forma comercial, la Unión Europea es lo que se denomina una unión aduanera. Como decíamos, no existe ningún obstáculo dentro del mercado, pero sí hay un arancel externo común para el comercio con terceros países. De todas formas, este arancel en promedio suele ser muy bajo, y de hecho se estima que más del 70% de las importaciones que ingresan a la Unión Europea lo hacen con un arancel nulo o muy reducido. Asimismo, no solo el mercado de bienes es muy abierto, sino que también el mercado de servicios o los regímenes de inversiones en la Unión Europea son libres y con muy pocos obstáculos. Apostando por este comercio abierto, la Unión Europea se ha integrado en múltiples mercados en todo el mundo, y actualmente mantiene acuerdos comerciales con 77 países, que son 43 acuerdos comerciales, y en el caso de la región de América Latina mantiene acuerdos con todos los países excepto con Bolivia y Venezuela. Pero estos acuerdos comerciales no solo han supuesto un beneficio para la Unión Europea, sino también para los países con los que mantiene este tipo de relaciones. Se puede observar claramente que los países que mantienen acuerdos con la Unión Europea han podido intensificar sus relaciones comerciales, han podido adaptar su tejido productivo a mayor innovación, integrar nuevas tecnologías, y todo ello permitiendo un mayor desarrollo tanto de los países como de las oportunidades de sus empresas. Si bien podemos seguir hablando sobre comercio en la Unión Europea durante mucho más tiempo, para eso voy a darle la palabra a los siguientes invitados a este taller, no sin antes recordarles que Inspírame UE, el proyecto en el que se enmarca este taller, tiene redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, que nos puedes encontrar en todas como Inspírame UE, y en breve estará disponible la página web, que es www.inspirameue.uy. Ahora mismo me gustaría darle la palabra al doctor Felipe Vasconcelos Romao. Él es doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad de Coimbra en Portugal y profesor invitado de la Universidad ORT de Uruguay. Asimismo es presidente de la Cámara de Comercio Portugal Atlántico Sur, y en su intervención nos va a hablar más sobre cuál es la política comercial que lleva a cabo la Unión Europea y cómo se relaciona a nivel comercial con terceros países. Hola, buenas tardes, buenos días en Uruguay. Muchas gracias por
por vuestra invitación, por vuestra presentación. Quería agradecer a la Eurocámara, a la Cámara de Comercio y Servicios y a la Delegación de la Unión Europea y al país por esta iniciativa. Es siempre un gusto hablar y trabajar con el Uruguay. Bueno, yo voy a hacer una breve presentación que sé que es basada en mi experiencia como, por una parte, como profesor en términos y investigador en el área de los asuntos europeos en la Universidad Autónoma de Lisboa y también aportando año a año en la ORT. Y por otra parte también por mi experiencia en cuanto miembro de una Cámara de Comercio multilateral y que está muy enfocada en Latinoamérica y que empezó justamente con un proyecto vinculado al Uruguay ya en el 2015. Entonces, voy a intentar exponer con base en estas dos experiencias que creo que es importante en términos de lo que se hace en Portugal como eventual paralelo o eventual ejemplo para el Uruguay, por parte también de un país que es pequeño, que tiene su condición también periférica en su contexto regional y que benefició mucho de su integración en un espacio económico y hoy día también político de apertura, como fue la Unión Europea. Bueno, yo he titulado esta reflexión como Unión Europea, una gran potencia comercial, sobre todo como contrapunto al habitual concepto que en términos informativos, políticos, se da a gran potencia, que es la gran potencia tradicional, política, militar. Bueno, la Unión Europea no es eso, no ambiciona ser una gran potencia militar y política, también está limitada, pero es efectivamente una gran potencia comercial. Incluso más que una gran potencia económica, es hoy día una gran potencia comercial. ¿Y por qué? Porque todo el proyecto europeo empezó justamente por una necesidad práctica de encontrar puentes de conexión entre viejos rivales en el mundo. La Europa de los años 40 era una Europa destruida por la guerra en términos materiales, económicos, políticos, y en función de los estímulos externos de una guerra fría, alemanes y franceses, tradicionales rivales en el contexto europeo, se sintieron obligados a cooperar en el marco de la Guerra Fría y estimulados por Estados Unidos. Por supuesto, la dimensión política era muy difícil de prosperar si no hubiera una dimensión económica y comercial. Entonces, Francia y Alemania tienen una característica de complementariedad en sus economías, una economía alemana en recuperación en aquella época, muy más vinculada al sector industrial y con un gran peso de grupos privados, y una economía francesa más vinculada aún a los sectores primarios también, con alguna industria pero más protegida por parte del Estado. Entonces hubo aquí un espacio de cooperación que puede decirse que asenta en dos dicotomías. Una Alemania que estaba anulada del punto de vista político y militar, pero tenía fuerza para avanzar del punto de vista económico, y una Francia que tenía una economía más débil, pero la posibilidad de prosperar en términos de potencia económica. Entonces hubo aquí una relación, una conexión win-win que empieza con el carbón y el acero por cuestiones prácticas y después evoluciona hasta lo que se llama, lo que es el Tratado de Roma, que alarga la posibilidad de una zona de comercio libre y después de una unión aduanera en dirección a las mercancías, a las exportaciones de bienes en general, con algunas excepciones. Lo que ocurrió es que esa cooperación, esa conexión, relación de win-win, permitió progresar en términos de la creación de un gran espacio comercial primero en Europa Occidental y que después, con el fin de la Guerra Fría, se tornó en algo apelativo para los países, llamativo para los países del antiguo bloque del Este. Entonces, como ya fue también enfocado anteriormente, se fue desarrollando la idea de una libre circulación de personas, de mercancías, de capitales, de servicios. La creación de una unión aduanera que tiene dos características esenciales. Estos factores de producción y de consumo pueden circular libremente en ese territorio, o sea, sin aranceles, disminuyendo o anulando los bloqueos técnicos y a su vez creando un espacio que tenga una conexión directa y única con el exterior.
Y este es un punto muy importante porque es de los aspectos que diferencia más la evolución europea con respecto, por ejemplo, a otras áreas de tentativa de integración como Mercosur, que nunca lograron apurar efectivamente esa conexión conjunta con el exterior, no obstante la existencia de un arancel común, pero en la Unión Europea esto es la regla, la norma. Y es así desde los años 80, desde que teníamos Comunidad Económica Europea y después, por supuesto, a partir de Maastricht, de la creación de la Unión Europea en el 92-93, ahí efectivamente empezamos a tener una libre circulación de personas que ya no es solo la libre circulación del trabajo, es también la libre circulación del ciudadano con la creación de una dimensión política de integración efectiva en el cuadro de la Unión Europea. Y después, como fue anteriormente mencionado, llegamos a la cuestión, a la evolución en el final de los 90 para la unión monetaria, para la integración y la tentativa de creación de unión económica y de una unión monetaria, que es un aspecto muy importante porque los países trasladan al Banco Central Europeo, trasladan a las instituciones europeas su soberanía en materia de moneda. Y esto es un aspecto muy importante porque confiere una gran estabilidad monetaria incluso a países que no la tenían y nunca la habían tenido, como es el caso de Portugal, de Grecia, por ejemplo, de la propia Irlanda, que al participar en esta unión tienen estabilidad monetaria que permite una previsibilidad en materia de política, no solo monetaria, pero también de la propia política comercial exterior en términos de las variaciones cambiales que existen para importaciones y exportaciones. Y este es una gran conquista de la Unión Europea que permite efectivamente llegar a una política comercial. Bueno, ahora hay que ver que Europa tiene diferentes dimensiones. Tiene una dimensión de defensa muy débil aún, tiene una dimensión inclusivamente cultural, hay políticas que están aún en evolución, pero la política comercial es aquella que está más desarrollada. Sin lugar a duda, los estados desde los 80, cuando era una Comunidad Económica Europea, empezaron a trasladar competencias a las instituciones europeas en materia de su soberanía comercial. Y esto es muy importante porque a la hora de celebrar acuerdos comerciales como este que está tantas veces mencionado y en términos prácticos está sobre la mesa ahora en negociación, los términos generales ya están negociados, pero en tentativa de implementación, a la hora de firmar un acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, en cuanto en el Mercosur puede haber algunas excepciones y firmas por separado, en la Unión Europea esto violentaría la ley europea y las constituciones y la ley de los diferentes Estados miembros de la Unión Europea. Por eso, a la hora de firmar un acuerdo comercial, no es Portugal, no es España, no es Francia que firman ese acuerdo comercial con el resto del mundo. A la hora de firmar ese acuerdo es la Unión Europea como un todo que lo firma. Y esto es muy importante porque estamos hablando de la principal potencia comercial del mundo, que va a tejer un conjunto de acuerdos que va a integrarse con el resto del mundo a través de un conjunto de acuerdos comerciales de diferentes naturalezas. Y este es un punto muy importante porque en términos de lo que es estrictamente comercial, esas normas están en un tratado que se llama el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. O sea, hay dos tratados marco en el cuadro europeo. Uno es el Tratado de la Unión Europea, donde están las políticas en las cuales los estados aún tienen más fuerza, pero esta política, la política comercial, está en el marco del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que viene del viejo Tratado de Roma, del viejo Tratado de las Comunidades Europeas. Entonces, lo que ocurre es que la Unión Europea, cuando se lanza a negociar con países terceros, por ejemplo, Canadá, que es un acuerdo que aún no está en vigor, pero ya está firmado, el acuerdo marco con Mercosur, el acuerdo con Japón, por ejemplo, los acuerdos más antiguos, por ejemplo, con Chile o con México, hablando en términos latinoamericanos, la Unión Europea cuando se sienta a la mesa de negociaciones tiene la ventaja de tener todo este peso en términos de ser un socio con una gran dimensión, no solo dimensión en términos humanos, porque por supuesto China o India tienen más gente que la Unión Europea, pero en términos
también de Producto Interior Bruto, que es de dimensiones muy importantes y es probablemente en términos de Producto Interno Bruto per cápita, en términos de grandes áreas económicas, es de los más elevados del mundo. O sea, la Unión vale mucho más que sus consumidores, porque cada consumidor europeo después tiene la ventaja de consumir más que, por ejemplo, cada consumidor chino o cada consumidor indiano. O sea, cuando miramos para la Unión Europea, no estamos hablando exclusivamente de una suma de consumidores, estamos hablando de un bloque comercial muy efectivo. Y este bloque comercial y esta política comercial confirió vida propia a las instituciones europeas. En cuanto en materia, por ejemplo, de una guerra, de una posición militar de Europa en el Mediterráneo, todos los estados tienen que aportar su opinión y pueden vetar algunas decisiones. En el marco europeo, la Comisión Europea es el gran gobierno administrativo económico de la Unión Europea. Por eso, para quien tiene como perspectiva mirar a la Unión Europea y las perspectivas comerciales para los próximos años, más que mirar a la posición de los estados, es muy importante mirar a la posición, al debate que va transcurriendo en el marco de las instituciones europeas, sea la Comisión, sea el Consejo de la Unión Europea, que repercute la posición de los estados con algunos matices, sea también después el Parlamento Europeo, que es electo directamente por los ciudadanos de la Unión Europea. Sé que el Parlamento de Mercosur ya tiene algunas experiencias de elección directa, pero esta es una institución permanente que está siempre en funcionamiento y que tiene una palabra que decir a la hora después de aprobar los tratados, de ratificar los tratados que sean firmados por la Unión Europea y por el resto del mundo. Entonces, estamos delante de aquella que es la política más avanzada en términos de integración y aquella en que efectivamente Europa es hoy día una grande potencia. Para firmar acuerdos con el exterior, solo no voy a detenerme mucho por cuestiones institucionales, pero solo para que tengáis una idea, el Consejo de la Unión Europea, que son el conjunto de los estados, va a mandatar y autorizar la Comisión Europea, que es un órgano supragubernamental, supranacional, que es más que la suma de los estados, tiene una gran autonomía para negociar con los otros países. El Consejo después tendrá que va a aprobar esa posición a la cual llegó la Comisión en sus negociaciones y en norma tiene que ser el Parlamento a aprobarlo. Por eso este será más o menos el proceso que tendrá el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Pero como después hay temas siempre en estos acuerdos que tocan cuestiones que no son exclusivamente comerciales, entonces en esos puntos específicos puede que los parlamentos nacionales sean llamados a ratificar estos acuerdos. Y esto es muchas veces lo que conlleva a que los procesos de ratificación de estos acuerdos que veis en este mapa sean más costosos o menos lineales, tarden un poco más de lo que si fuera un acuerdo entre Estado y otro Estado. No obstante, es siempre más fácil la conciliación y la posición en el cuadro europeo que con otras instituciones de integración. Una mirada aquí muy rápida por la cuestión de Europa en América Latina, para que podáis ver que la excepción es justamente en este momento el Mercosur y por qué será tan importante que se evolucione en este acuerdo. Hoy día prácticamente toda América Latina, desde el México hasta Chile, está cubierta por acuerdos con la Unión Europea. Son acuerdos de diferentes características. Europa nunca firma, es muy raro e inexistente, dos acuerdos iguales, por supuesto. Hay una evolución porque Europa va adquiriendo más competencias a lo largo del tiempo y con esto también va a repercutir esas competencias después en los acuerdos comerciales. Como sabéis, una apertura comercial no implica exclusivamente la reducción de aranceles. Hoy día hay importantes barreras técnicas que son muchas veces bloqueos más grandes que los propios bloqueos arancelarios. Y hoy día los acuerdos que se van negociando, y justo este acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, ya prevé que se trabaje en algo que son barreras no arancelarias. Les doy el ejemplo como el etiquetado, por ejemplo, de los productos. Muchas veces los estados en otras dimensiones, en otros cuadros, bloquean el negocio internacional, las importaciones por cuestiones de etiquetado. Y bueno, los nuevos acuerdos ya prevén un desarrollo en este ámbito. O sea, hoy día la Unión Europea es un actor
importante desde el punto de vista comercial en términos de la relación que tiene con Latinoamérica. Está con una gran importancia. Os voy también dando algunos ejemplos. Portugal desarrolló en los últimos años una relación muy interesante con Colombia. Hubo una inversión privada importante de Portugal en Colombia, que fue la adquisición de las tiendas Zara y el desarrollo de las tiendas Zara por el grupo de mayorista y minorista portugués de distribución Jerónimo Martins. Adquirieron, y la posibilidad de exportar mercancías de acá para Colombia se ha desarrollado en el ámbito de este acuerdo que existe Colombia-Perú y hoy día con Ecuador, que se desarrolla a partir del 2013. O sea, una empresa de capitales portugueses se instala en Colombia, tiene tiendas por todo el territorio y sabéis cómo es difícil cubrir el territorio colombiano por sus dificultades geográficas, y hoy día está yendo bien. Nosotros en la Cámara trabajamos y apoyamos empresas portuguesas que están interesadas en proveer a diferentes tiendas en Colombia, y esto se hace gracias al acuerdo del 2013. Por supuesto, después hay matices que hay que tener en cuenta. Les doy el ejemplo de las sardinas en lata. Si alguien quiere exportar conserva de pescado de la Unión Europea, de Portugal, para Colombia, tiene que utilizar pescado en las aguas europeas. No puede tener pescado congelado que viene de otras áreas del mundo. No tiene que tener esto porque no es un acuerdo de Portugal con Colombia, es un acuerdo de la Unión Europea con Colombia, que por supuesto tiene que por proteger mínimamente aquello que es la producción en Europa. Entonces, hay estos matices que es necesario tener en cuenta, pero es algo que viene impulsando claramente el comercio y las relaciones económicas, sociales, inclusivamente culturales entre los países de Europa y de los países de América Latina. Por supuesto, Chile tiene un acuerdo desde el 2002, es un mercado muy abierto, como sabéis probablemente mejor que yo. Chile tiene una apertura desde los 70 grande en términos económicos, no políticos, por supuesto, pero tiene una apertura muy grande, y eso ha conllevado a una implementación y una efectividad muy grande del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Chile. Por supuesto, México, todo esto también hay aspectos que están en renegociación porque los acuerdos que son más antiguos no prevían ya, sobre todo en esta materia técnica o no arancelaria, algunos pormenores que hoy día están siendo cuidados y que se espera que evolucionen a corto y medio plazos. Bueno, en términos de Unión Europea y Mercosur, es importante porque probablemente será, en términos de población, será el acuerdo más importante en el marco de la Unión Europea, con una región o en el cuadro de los países que tiene. Es muy importante porque conlleva que representa 25% del Producto Interior Bruto Mundial, conlleva 37%, los dos bloques hacen 37% de las exportaciones de bienes y servicios, prevé un 91% de desagravación a medio plazo, por supuesto, pero empezando en valores en torno a los 71%, 72% en menos de 10 años, y es muy, muy relevante porque hay hoy día una percepción de que la Unión Europea y de que los países latinoamericanos lograron tanto con países que muchas veces no tienen, yo no quiero ser políticamente incorrecto, pero no tienen tantas similitudes y proximidad cultural como tiene Uruguay, Argentina, Brasil, Paraguay, y evolucionaron para países que están más distantes del punto de vista geográfico, político, cultural. Y es algo que es extraño, porque es anacrónica esa división entre Atlántico y Pacífico, en que la parte más distante de Europa evolucionó más rápidamente en el acuerdo, en la relación con Europa, que la parte atlántica, digo, donde hay comunidades, migraciones muy intensas desde el final del siglo XIX. Entonces, yo creo que más allá que de las resistencias, hay aquí un enfoque que es importante. No todos son rosas, no todo es un cielo en términos de este acuerdo. Será difícil de implementar, hay reservas de las partes, pero claramente es algo que va a beneficiar las dos partes, y más tarde, más temprano que tarde, esto va efectivamente a evolucionar con una gran importancia para las pymes. Me enfoco ahora en la componente de las pymes, porque Portugal
tiene 2 o 3 características. Yo voy al Uruguay desde el 2013 y desde el inicio que siento una gran proximidad entre el Uruguay y Portugal. O sea, porque el Uruguay probablemente es de las áreas más desarrolladas, si no la más desarrollada de Latinoamérica, y Portugal tal vez sea la menos desarrollada de Europa Occidental. Entonces, estamos muy próximos, siendo que para el Uruguay es más difícil el punto al cual llegó, teniendo en cuenta su entorno regional, que Portugal, que está en un continente que, si miramos al Producto Interior Bruto, tiene un Producto Interior Bruto mucho más elevado y con una menor instabilidad política que tiene América Latina. Pero hay aquí 2 o 3 aspectos que son importantes y en que Portugal puede ser importante, no como ejemplo, no hay aquí cualquier paternalismo, pero es solo de alguien que está integrado a más tiempo en la economía mundial, fruto de las circunstancias económicas. No por ser mejor, Portugal llega con un gran retraso en los 80 a la integración europea, viene de una dictadura, viene de un país cerrado, viene de una convulsión revolucionaria en los 70 con nacionalizaciones que después fueron revertidas 10 años después, pero logró insertarse en el contexto europeo antes del fin de la Guerra Fría. Y esto es muy importante y fue muy, muy relevante. Y por eso estamos, desde el punto de vista un poco menos periférico, igualmente periféricos en nuestro contexto regional, pero un poco menos periférico en términos de las cadenas logísticas para que un producto salga o llegue a Portugal. Porque desafortunadamente hay un desequilibrio poblacional entre el hemisferio norte y el hemisferio sur. O sea, Portugal está más próximo logísticamente de un conjunto de países que el Uruguay, pero desde el punto de vista de sus entornos regionales tienen características muy semejantes. Vecinos, en el caso de Portugal, España, un vecino grande que históricamente tuvo tentaciones de integración de Portugal. El Uruguay tiene 2 vecinos, tiene la tarea aún más dificultada. Y tienen estas características que les pueden poner analizando mutuamente los puntos en común que tienen y que pueden ser como ejemplo de una parte a la otra, sea cual sea. Entonces, la estructura de Portugal en términos de pymes es también una estructura semejante al del Uruguay. Es una estructura que asenta en términos empresariales sobre todo en pequeñas y medianas empresas. Y esto es más que el 95% del tejido exportador o del tejido productor portugués. Yo subrayaría que Portugal, fruto de su aislamiento durante una serie de años, cuando se integra en la Unión Europea, en la altura de la Comunidad Económica Europea, tiene que desarrollar su proyecto de apertura económica. Y esto evoluciona muy rápidamente. Si veis, entre el 2015 y el 2018, 80%, el ratio de apertura, perdona, porque este gráfico es del Banco de Portugal y está en portugués. El grado de apertura de la economía portuguesa estaba por encima ya de los 80%. O sea, la suma de las exportaciones y de las importaciones de Portugal ya tocaba los 80% del total del Producto Interior Bruto. Esto se hace en el 67% a costa de nuestra integración en la Unión Europea. Pero esta integración, esta apertura económica obligó a las empresas portuguesas de exportadores de mercancías y de servicios a apresurarse, o sea, a integrarse, a calificar sus cuadros, a calificar sus departamentos de comercio exterior, porque el mercado interior portugués tiene 10 millones de personas y claramente las oportunidades estaban en el exterior. Y esto después con las crisis, y al no tenermos en Portugal una moneda propia, no podemos devaluarla. Y si no podemos devaluarla, solo logramos que entre dinero a través de incrementar nuestras exportaciones, que se hacen a costa, en gran medida, de un aumento de nuestra competitividad. Y esto es muy importante. Y las pymes portuguesas con las crisis aprendieron que en el exterior estaban sus oportunidades. Por supuesto que toda esta red de acuerdos comerciales que existen entre Portugal a través de la Unión Europea y el resto del mundo también beneficia. O sea, en cuanto exportamos cerca del 70% de la producción de bienes y servicios de Portugal al exterior, el otro 30% va al resto del mundo. Y va porque justo existe una política comercial de la Unión Europea.
Y esto es muy importante, enfocar el trabajo de las pymes en el cuadro del apoyo exterior. Voy a daros ahora solo el ejemplo práctico que tengo. Nosotros, la Unión Europea atraviesa en este momento algo que a la vez es probablemente un desafío de grandes proporciones, pero es a la vez, más que un desafío de grandes proporciones, una oportunidad. Porque en la crisis anterior del 2010, la Unión no respondió con tanta celeridad como ahora. Y ahora hay un programa de 750.000 millones de euros, una parte 500.000 millones a fondo perdido. Portugal va a beneficiar de 40.000 millones, por ejemplo, y otra parte con crédito bonificado. Y esto es un ejemplo porque la Unión Europea va a buscar, y las empresas portuguesas, españolas, francesas de toda Europa van a buscar y van a tener liquidez para internacionalización. Y yo suelo decir que las exportaciones no pueden aislarse de las importaciones, porque muchas veces se importa de una parte, agrega valor y se puede exportar. Y esta es la adhesión de la integración europea. O sea, para el Uruguay, para las pymes, hay que estar atento a lo que se ocurre en Europa. Europa, cuando firma un acuerdo y cuando puede proveer, también compra, y este es un aspecto muy importante, y hay un intercambio, un trabajo como estos talleres que es muy importante para aclarar esto que es Europa, porque como nosotros aquí en Portugal no tenemos muchas veces noción de la realidad efectiva de Latinoamérica, se oye muy lateralmente en el contexto de la información diaria, económica, política, lo que sea. Yo creo que también aún hoy día Europa sigue siendo un gran desconocido para los países latinoamericanos, inclusivamente para los que están más conectados culturalmente con Europa, como es el caso del Uruguay. Aún hay aquí una dimensión que es necesario desbravar, descubrir, y en ese marco yo creo que la proyección del trabajo que desarrolla la Unión Europea y las consecuencias que después tienen también sus aspectos más positivos de la política comercial y la forma como se expanden para otras áreas, como sean los derechos humanos, la exigencia de apertura política, la exigencia de comercio justo, todo esto es muy importante y puede ser una oportunidad de gran relevancia para las pymes uruguayas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Felipe Vasconcelos Romao. Creo que nos ha quedado muy claro cómo funciona la política comercial de la Unión Europea, el vínculo que ya existe entre la Unión Europea y América Latina y todas las posibilidades que quedan por descubrir y en las que embarcarse. Me gustaría recordarles a todos que está habilitado el chat para que hagan las preguntas y consultas que tengan. Y ahora me gustaría darle la palabra a Damián Kamiński, que es el jefe de la sección de Economía y Comercio de la Delegación de la Unión Europea en Uruguay. Damián Kamiński nos va a hablar de las revisiones que se han hecho recientemente a esta política comercial de la Unión Europea y cuáles son los nuevos cambios que vienen. Muy buenos días a todos. Un saludo cordial este día lindo con mucho sol desde la delegación de la Unión Europea, nuestra casa de Europa aquí en Montevideo, en Boulevard Artigas. Quería saludar a todos que participan en este webinar, especialmente al presidente Luis Martínez, amigo, a Carlos, a Felipe, y a todos que han mostrado este interés para aprender un poco más de Europa, que es un socio comercial importante de Uruguay, del Mercosur. Nosotros en la delegación de la Unión Europea aquí trabajamos, vemos este proyecto Inspírame muy importante que tiene este compromiso para preparar las MIPYMES a las ventajas que el acuerdo EU-Mercosur tiene, y son múltiples ventajas. Yo no tengo ninguna presentación, pero quería hablarles de dos aspectos. Cómo ven los europeos el comercio. Y segundo aspecto que mencionó ya Carlos es la revisión de la política comercial europea que está en camino, para aclarar un poco por dónde va esta nueva política que vamos a conocer dentro de poco.
Empezando con la importancia del comercio e inversiones en Europa, ya han oído que es una de las políticas más importantes en Europa, que genera 35 millones de puestos de trabajo y otros 16 millones dependen de la inversión extranjera. Eso, en términos del Producto Interior Bruto, son casi 35%. Y en términos de MIPYMES, 87% de las empresas exportadoras son MIPYMES, que es nuestra espina dorsal de la economía europea. Y los europeos reconocen la importancia de comercio. Una encuesta realizada en noviembre de 2019 lo confirma. Algunos datos de esta encuesta: 60% de los europeos dijo que veían los beneficios directos del comercio. Aquí nombraron puestos de trabajo, variedad de elección para los consumidores, precios más bajos. Pero hay que añadir que el comercio estimula la competencia y la competitividad, incita la innovación y contribuye también a la reducción de la pobreza. En esta misma encuesta, 3/4 de los europeos, 3/4 subrayaron la importancia de reglas internacionales, reglas claras y transparentes en el comercio. Ustedes son también emprendedores, empresarios, emprendedoras, empresarias, y lo entienden perfectamente, que el comercio le gusta la certeza. Queremos saber en cuáles condiciones vamos a comerciar nuestros productos, cómo va a desarrollarse esta relación que vamos a tener. Entonces, por eso viene esta importancia de conocer cómo los europeos ven el comercio y cuáles son las reglas y los valores que asocian al comercio. Bueno, Uruguay y la Unión Europea, Uruguay como la Unión Europea es un país exportador que reconoce la importancia del comercio y las ventajas de la apertura comercial. Por eso quiere asociarse con Europa. Por eso hablamos tanto estos últimos días y meses del acuerdo Unión Europea-Mercosur, que es un acuerdo de asociación. Y de nuevo, ustedes son empresarios y saben qué significa la palabra asociación, la palabra asociarse. Nos asociamos en el momento cuando pensamos expandir nuestro comercio, y esta palabra asociación viene de otra palabra, socio, y es alguien de confianza, con quien compartimos la visión del futuro, con quien nos vemos en este futuro, el futuro que se basa en el respeto a los derechos humanos, respecto al medio ambiente, privacidad y tratamiento igual entre los socios. Eso realmente define Europa, y es algo también que diferencia a la Unión Europea de algunos socios comerciales. Y aquí vuelvo a esta importancia del comercio en Europa y en Uruguay. En el comercio, en la asociación, los valores también son muy importantes. Y aquí llevo a este segundo punto que quería comentarles: la revisión de la política europea comercial y de la inversión, cómo se construye el futuro de esta nueva política. Bueno, lanzamos una revisión el 15 de junio, buscando los aportes de todas las partes interesadas, la industria, los interlocutores sociales, la sociedad civil y los ciudadanos. El martes pasado, el 15 de septiembre, se cerró la consulta. Básicamente, esta revisión establecerá la orientación política comercial y de inversión de la Unión Europea durante los últimos años. Algunos temas claves de la consulta son el cambio climático, la digitalización,
el desarrollo sostenible, la reforma de la Organización Mundial del Comercio, pero también, por supuesto, la recuperación de la crisis COVID-19. Y yo creo que realmente estos temas no sorprenden a nadie. Y aquí me gustaría hacer algunos comentarios sobre 3 de estos temas, sobre la recuperación socioeconómica, sobre la transición ecológica y para terminar sobre la transición digital. Primero, sobre la recuperación socioeconómica en Europa, creemos que el comercio es la solución y puede contribuir a la recuperación socioeconómica rápida y sostenible en el contexto posterior a la COVID-19. Todos vemos que la crisis ha provocado una profunda recesión mundial que va acompañada de elevados índices de desempleo, aumento de la deuda pública, una reducción de la inversión privada. Esto puede conducir a que el Estado desempeñe un papel más importante en la gestión de la economía. Existe también el riesgo del proteccionismo, en detrimento de la propia economía y de los consumidores, poniendo en riesgo la recuperación a escala mundial. Es fácil, si hay proteccionismo, hay menos comercio. Si hay menos comercio, vendemos menos, ganamos también menos y no podemos recuperar empleo. Para el comercio y la inversión, para que ambos prosperen, así para maximizar nuestras posibilidades de lograr la recuperación económica, es necesario contar con un marco fiable, estable, predecible para gobernanza económica basada en normas. Ejemplo del marco fiable es la Organización Mundial de Comercio, que vive tiempos difíciles, pero es también nuestro acuerdo Unión Europea-Mercosur que necesitamos realmente. Luego, la nueva política comercial plantea el tema de la promoción de la transición ecológica y de comercio más sostenible y responsable. La pandemia no ha detenido el cambio climático, no ha detenido la pérdida de la biodiversidad ni los niveles insostenibles de uso de los recursos. Al contrario, sigue siendo prioritario abordar estos temas. Al mismo tiempo, existe un riesgo real de que el énfasis de la recuperación de la economía mundial deje desatendidas estas cuestiones. La Unión Europea, como líder en acción por el clima y sostenibilidad, gracias a esta nueva política comercial, quiere contribuir a la recuperación más verde. Y la nueva política comercial va a contribuir al Pacto Verde Europeo, que es nuestro europeo camino a la neutralidad climática y a más sustentabilidad. Aquí se trata de las últimas tecnologías verdes cuya accesibilidad el comercio necesita facilitar. Se trata también del comercio más justo, que llamamos en Europa Fair Trade, y queremos promover. Aquí también trata de la producción agroalimenticia, que tiene que responder a altos requisitos. Quería añadir que una gran oportunidad es la producción orgánica. Pero claramente la Unión Europea sola no va a poder solucionar el tema del cambio climático. Aquí viene la importancia de la alianza global en la implementación del Acuerdo de París y otros compromisos internacionales. El Acuerdo EU-Mercosur también subraya la necesidad de trabajar justo en este tema. Hablando de la transición ecológica, no podría no reconocer este buen camino que el país Uruguay ha recorrido.
no podría no reconocer la transformación energética, la movilidad eléctrica, la trazabilidad, la marca Uruguay Natural, también el establecimiento del Ministerio del Medio Ambiente. Son solo algunos ejemplos que muestran que vamos por el mismo camino, es un camino verde. Y las oportunidades en el comercio de bienes y servicios en Europa tienen mucho que ver con este camino verde. Si ustedes piensan en la asociación futura de sus empresas, sus negocios con Europa, hay que pensar en este camino verde. Nosotros vamos a ofrecerles otro webinar en 2 semanas sobre este tema. Sería también uno de los temas que vamos a tratar durante el 3º foro de inversiones europeas, los días 18 y 19 de noviembre este año. Pueden poner en sus calendarios 2 mañanas, enfoques van a ser los servicios y también esta economía verde. Y para terminar, quería compartir algunas palabras sobre la transición digital y el desarrollo tecnológico. De nuevo, aquí hago la referencia a la crisis porque la crisis de la COVID-19 ha acelerado la revolución digital, el comercio y aprendizaje electrónicos, el teletrabajo. Los servicios electrónicos se han convertido en aspectos básicos de nuestra sociedad. Aunque es posible que volvamos a las prácticas anteriores en determinados ámbitos, muchas otras han venido para quedarse. Por lo tanto, la crisis ha destacado la importancia del comercio digital y su papel a la hora de facilitar las cadenas de valor mundiales y el desarrollo de los productos y los servicios innovadores. También ha confirmado la necesidad de contar con un marco eficaz para proteger la privacidad de los datos. Esta privacidad que en algunos lados del mundo se cuestiona o no se reconoce. Para los europeos es un valor importante que queremos defender porque se trata de la libertad de cada uno. Por otra parte, las nuevas tecnologías y los cambios en los modelos empresariales, especialmente en los ámbitos de la inteligencia artificial, blockchain y la impresión 3D, están afectando tanto a los bienes y servicios, objetos de la actividad comercial, como a nuestra forma de comercial. Uruguay tiene una industria software fuerte y seguramente en este ámbito hay grandes posibilidades de desarrollo. Algunos de ustedes que tienen interés especial en el tema de innovación, quería mencionar aquí un webinar el próximo jueves 10 de septiembre, la fecha es el 24 de septiembre a las 10 en el marco del proyecto europeo LISTO, que es colaboración entre universidades de América Latina, incluido universidades de Montevideo y Europa. Habrá un webinar que va a explicar este trabajo que se hizo, la colaboración entre centros universitarios y la industria en el tema de la innovación. Cómo conectar los centros universitarios y la industria. Sería este próximo jueves. Aquí voy a terminar. Voy a dejarles con estas ideas. Mi idea era de subrayar primero la importancia de comercio y inversión en Europa y también aclarar algunos aspectos claves de la revisión de la nueva política comercial que dentro de poco vamos a conocer. Seguramente sería una política comercial más verde, digital
y basada en reglas claras y justas. Muchas gracias. Muchas gracias, Damián, por la presentación. Creo que a todos nos ha quedado muy claro cuáles son los siguientes pasos que hay que llevar a cabo en el comercio y los aspectos más destacados para ello. Les queremos recordar que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en todas ellas como Inspírame UE, y también pueden acceder a nuestra página web. Y bueno, ahora ya hemos ido recibiendo en el chat algunas preguntas. Les instamos a que hagan todas aquellas preguntas que tengan y vamos a empezar a responder las que ya disponemos. En primer lugar, hemos recibido una pregunta para Damián Kaminski vinculada al Acuerdo Unión Europea-Mercosur y que dice lo siguiente. En las últimas semanas se ha hablado mucho sobre el acuerdo, pero a esta persona le gustaría saber en qué estado de situación está ahora mismo el acuerdo. Bueno, gracias por la pregunta. Sí, se habla mucho de cuándo va a entrar en vigor este acuerdo, qué nos falta. Bueno, este acuerdo es un acuerdo que se podría describir como un acuerdo ambicioso, que un acuerdo equilibrado, pero es también un acuerdo de muchas páginas. Son 7.000 páginas y pico, lo que hace que después del fin de las negociaciones, el año pasado empezó la revisión jurídica. Es un trabajo que quiere asegurarnos que este texto es un texto que va a aplicarse sin problemas. Llevamos a cabo casi este trabajo y luego vamos a necesitar traducir este texto en 24 idiomas europeos. Y con esta traducción vamos a estar listos a la firma del acuerdo que necesitamos para poder pensar en la ratificación y la implementación. ¿Qué nos falta para esta firma? Mencioné la revisión y la traducción, pero nos falta también convencer a algunos que tienen dudas. Estas dudas están vinculadas con el aspecto de la protección del medio ambiente. Ustedes saben que el Acuerdo de París forma parte del capítulo que se llama Comercio y Desarrollo Sostenible. Y algunos actores en Europa quieren ver que realmente hay este compromiso de ambos lados sobre la protección del medio ambiente y sobre la lucha del cambio climático. Aquí tenemos un problema de convencer a algunos que este acuerdo no sirve para avanzar este tema de la lucha contra el cambio climático. Pero por eso tenemos el debate, por eso tenemos comunicamos el contenido del acuerdo para convencerles que sí, ganamos mucho en este ámbito gracias a este acuerdo. Y también queremos que en este debate en Europa estos buenos ejemplos que yo mencioné durante mi presentación, por ejemplo, Uruguay Natural, trazabilidad, transformación energética, que son poco conocidos en Europa, que se conozca un poco más. Entonces aquí colaboramos con la Cancillería y quizás dentro de poco, gracias a la visita del canciller Bustillo, vamos a poder acercar a algunos europeos a estos buenos ejemplos de Uruguay y del Mercosur en esta materia. Y aquí voy a parar. Gracias. Muchas gracias, Damián. Continuando con las preguntas que nos han hecho, la siguiente es para el profesor Felipe Vasconcelos. Teniendo en cuenta las relaciones entre la Unión Europea y el Uruguay,
nos gustaría conocer cuáles son las principales características y diferencias entre un consumidor europeo y un consumidor uruguayo. Procedo a repetir porque creo que... ¿Ahora? ¿Se me escucha ahora bien? Ahora sí. Perfecto. No estaba, si yo escuché, no, pero el micro no estaba funcionando, no me ha avisado. Bueno, yo en primer lugar no hay un consumidor tipo europeo, hay un consumidor, hay una gran diversidad de consumidores en función de esto que es el hecho de que la Unión Europea no es un Estado, no tiene más de 20 lenguas, o sea, es más pequeño desde el punto de vista poblacional que América Latina, pero en cuanto a América Latina es dominada por 2 lenguas, Europa tiene más de 20 lenguas y de idiomas, con culturas, con historias, con pasados distintos. Lo que podemos encontrar, en mi opinión, y después otro punto es que probablemente el consumidor uruguayo es de los más próximos que existe con el consumidor europeo, en términos de poder adquisitivo, por una parte, y por otra parte, en términos de sus hábitos culturales en función de la estructura poblacional y de la forma como la identidad y la nación uruguaya se fue construyendo en los últimos 200 y sobre todo en los últimos 100 años. Entonces, yo diría que hay algunos puntos en común, evidentemente, pero hay una enorme diversidad. El consumidor europeo tiene un poder adquisitivo, es un consumidor en términos culturales y en términos, si miramos a la estructura media de la educación en Europa en términos de años de estudio, son personas que consumen bienes culturales, bienes en medio, por supuesto que hay después extractos menos desarrollados, que consumen servicios, tecnología, todo eso está naturalizado, es natural en el marco y en el cuadro europeo. Hoy día hubo un esfuerzo muy grande también por parte de Europa para el desarrollo de redes de comunicación en términos de incentivar el final del roaming en Europa, de incentivar el desarrollo de fibra óptica y eso, por supuesto, que también llevó a que canales no tradicionales de venta de productos también se fueran desarrollando y por supuesto, hoy día, sea en Portugal, sea en Rumania, sea en Alemania, la compra por Internet, por ejemplo, es algo que está más que descontado, que es habitual. Ahora con la cuestión de la pandemia y del aislamiento, por ejemplo, las partes más urbanas y más conectadas con centros de distribución y supermercados con capacidad de proveer compras a distancia, una gran parte de la población optó por hacer sus compras online y acabó por este medio, este canal, por se desarrollar aún más de lo que ya se venía desarrollando. Hay puntos en común, yo creo que esto, hay países que están claramente en América Latina más distantes del que es el padrón europeo, los padrones europeos de consumo, porque como decía al inicio, no hay un consumidor, hay una multiplicidad muy grande de consumidores en el cuadro europeo, de tipos de consumidores. Muchísimas gracias, Felipe, por tu respuesta. La siguiente pregunta que tenemos es para Luis Martínez y dice así: hay problemas en el mercado de la lana actualmente en Uruguay por precios bajos y les gustaría saber cómo ven a futuro este mercado y también a corto plazo. Gracias, Carlos. El tema del precio siempre es sensible y siempre se habla de él. No, va a estar siempre en la vidriera. Y también con respecto a la lana, sin dudas que es una industria que ha sido, digamos, atacada o lastimada en los últimos varios años porque sabemos todos que hay alternativas muy fuertes en el mundo que compiten con lo que da la lana. Eso es una realidad y no podemos hacer nada. Yo creo que la tecnología, no podemos hacer nada de ese lado, de saber que hay alternativas a la lana, al uso tradicional de la lana. Pero creo que la tecnología y el desarrollo de nuestra capacidad comercial en un trabajo en conjunto entre el sector público y el sector privado, y eso es fundamental,
es el que podrá ayudarnos a innovar y a lograr trascender a temas como el precio, temas siempre en boga como el precio. Pero claro, debemos aprovechar oportunidades como las que nos da este acuerdo, ¿no? Nada menos que con la Unión Europea. Y lo que implica este acuerdo para Uruguay en sí mismo, y lo que hace el acuerdo en sí mismo, pero también lo que hace por el desarrollo de nuestra gente y de las empresas, ¿no? Por eso estamos en eso y por eso estamos aquí hoy, porque se trata de fortalecer capacidades. Podemos hacer cosas en conjunto con la Unión Europea. Es un valor agregado muy grande que debemos aprovechar, y de esto se trata. La apertura comercial es fundamental, la obtendríamos mediante este acuerdo. Y está claro, y lo sabemos, siempre supimos, un país de 3,5 millones de habitantes, muy chiquito, que no podemos incidir en los precios del mundo, de commodities y de productos, como es la lana y sus derivados. Pero sí podemos incidir en lo que hacemos y en nuestras capacidades. Decía Damián hace un ratito, la competencia desarrolla la creatividad y la capacidad de innovación. Y de eso se trata, en eso queremos ayudar. Y esto además lo da el libre comercio. Por eso hay que tener información, hay que capacitarse, y es así que nuestro objetivo dentro de este taller, decimos que se trata dentro de esta parte del proyecto, digamos, que está dado por estos talleres y por los foros, se trata de formar e informar. Creemos que eso va a ayudar muchísimo y va a hacer que el aspecto precio tenga una incidencia mucho menor en nuestra capacidad comercial y nuestra capacidad de crear y desarrollar empresas y de vender nuestros productos al mundo. Gracias, Carlos. Muchas gracias, Luis. Y ya tomamos la última pregunta que nos han hecho, salvo que alguien quiera hacer alguno más, que para presentarles los próximos talleres. Nos preguntan sobre cuestiones prácticas para las empresas en los siguientes talleres. Y bueno, informarles que en 2 semanas, el próximo jueves 1 de octubre, a las 9 de la mañana, tendremos el próximo taller sobre comercio y desarrollo sostenible, en el que contaremos con la participación de un representante de la Dirección General de Comercio de la Unión Europea para hablarnos sobre este tema. Y también contaremos con algunas empresas que nos van a hablar cómo ellos han introducido la sostenibilidad y cómo desarrollan su comercio de forma sostenible, permitiendo conocer de forma práctica estos temas. Posteriormente tendremos el 15 de octubre un taller en el que presentaremos 2 de las principales herramientas que existen para exportar a la Unión Europea, y les facilitaremos información sobre cómo utilizarlas, cómo llevar a cabo, y esas herramientas ya contienen información sobre requisitos, certificaciones, aranceles y demás información necesaria para llevar a cabo exportaciones con la Unión Europea. Y finalmente, el 29 de octubre tendremos en nuestro último taller que cierra este ciclo sobre cómo llevar a cabo el comercio de bienes ya bajo el nuevo acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, que también tendrá un contenido mucho más práctico. Bueno, hasta aquí ya no hay ninguna más pregunta, y con esto nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Muchísimas gracias a Luis Martínez, a Felipe Vasconcelos y a Damián Kaminski por sus presentaciones, y les esperamos en 2 semanas en el próximo taller. Gracias. Un acuerdo, 2 bloques, más comercio. ¿Qué puede hacer tu empresa para lograr exportar a Europa? ¿Conocés las oportunidades del Acuerdo Unión Europea-Mercosur para tu empresa? Inspírame UE es un programa de información y capacitación para que las MIPYMES uruguayas puedan aprovechar al máximo las oportunidades del Acuerdo Unión Europea y Mercosur. Al mismo tiempo, contribuye a la creación de empleo y a la mejora en la competitividad de empresas con perspectiva de género, facilitando el empoderamiento de las mujeres y jóvenes. Inspírame UE está dirigido a MIPYMES de todo el país, con énfasis en las lideradas por mujeres y jóvenes. MIPYMES de sectores de actividad claves o sensibles en cuanto a las nuevas reglas de cooperación que establece el Acuerdo Unión Europea-Mercosur. El programa tendrá una duración de 30 meses. Talleres de capacitación en todo el país, asistencia técnica, foros nacionales de inversión. A lo largo del proyecto se desarrollarán 10 talleres por parte de la Cámara de Comercio y 18 de la Eurocámara.
Se llevarán a cabo 2 foros en el país con la participación de expertos del exterior y de las empresas. Financian Unión Europea con aportes de la Cámara de Comercio y